Bueno, Enfermeras en USA está compuesta por 3 enfermeras colombianas egresadas de la Universidad Libre de Cali, que migramos hace aproximadamente más o menos 6 o 5 años a Estados Unidos, más o menos con todas juntas, como unos 8 años a Estados Unidos. Actualmente lo que hacemos es ayudar a enfermeras de cualquier país, puede ser de habla hispana o no, que deseen emigrar a los Estados Unidos y les ayudamos a homologar el título de enfermería en Estados Unidos. Para hacer la homologación del título de enfermería en Estados Unidos hay pasos, hay unos tiempos y también depende del estado al cual el aplicante desea homologar el título. ¿Sí? Cada estado tiene unas regulaciones diferentes. Nosotros nos caracterizamos por hacer el acompañamiento y hacer la gestión directamente con las instituciones educativas de donde es el aplicante o el estudiante. Nosotros actualmente estamos trabajando con auxiliares de enfermería, enfermeros profesionales y nos encontramos haciendo un piloto para fisioterapeutas que tenemos 3 en proceso actualmente y estamos esperando que les salga la autorización para presentar el examen para fisioterapeutas acá en Estados Unidos. Nosotros trabajamos con 2 procesos grandes. El proceso número 1 es el proceso de la homologación y el número 2 es el proceso migratorio. Son 2 procesos completamente diferentes y pues depende pues del estatus migratorio de la persona acá y hay personas que requieren un estatus migratorio y otras que no, pero son 2 procesos que van por separados, caminos distintos. Lo que nosotros hacemos inicialmente para el proceso de la homologación es enviarle un documento al aplicante. Es el formato número 1, nosotros lo llamamos formato número 1, que es donde hacemos la recolección de toda la información que nosotros necesitamos del aplicante y es allí donde informamos qué documentos se necesitan para hacer el proceso de la homologación. Después de eso, nosotros vamos a hacer una revisión de los documentos, de las fechas, de lo que ustedes diligencian en los formatos. Y en base a eso, pues nos vamos a estar comunicando con ustedes si hace falta algún documento, si hay alguna fecha que no coincide y nosotros les dejamos saber. Hacemos pues como una prerevisión con el objetivo de saber si ustedes, o sea, de que se cumplan con los requisitos o con las exigencias establecidas por los Estados Unidos para completar la homologación del título con éxito. El proceso para auxiliares de enfermería y enfermeros profesionales es completamente diferente y eso se explica en su momento a cada aplicante. Una vez nosotros revisamos toda esa documentación, hay unos documentos que deben diligenciar las instituciones educativas de donde nosotros somos egresados. Nosotros por lo general tenemos una licencia y tenemos un diploma. Las instituciones que nos dan esa licencia, ese diploma, son los encargados de diligenciar toda la información. Sin embargo, hay unas instituciones que tienen claro cómo hacer este diligenciamiento, otras no. Y lo que nosotros hacemos es una orientación corta o más o menos como una guía de cómo se deben de diligenciar los documentos. Los documentos se deben de diligenciar en el idioma nativo, pues de acá de Estados Unidos, pues obviamente el inglés no pueden ser, eh, ¿cómo se dice?, llenados en español. Una vez se cumple con todos esos requisitos, las instituciones educativas llenan todos los documentos y nosotros pues soportamos en la gestión. Esos documentos deben de llegar a Estados Unidos. El que hace el envío de la documentación es directamente la institución educativa. Así lo requieren los Estados Unidos y así se debe hacer por ley. Una vez los documentos llegan acá, esos documentos vamos a estar en espera de la autorización para presentar el examen. En el caso de las enfermeras es el examen se llama NCLEX RN y en el caso de las auxiliares de enfermería se llama NCLEX LPM. Entonces, una vez nos llega esa autorización, nosotros gestionamos, hay un proceso que ha cambiado pues para la autorización, pero todo es con el acompañamiento obviamente de enfermeras en USA. Todo lo que se hace de documentación en sí es para obtener ese permiso para presentar el examen. Todo lo relacionado con documentación, que se llenan documentos, que se gestionan, que se buscan, que se ponen fechas, todo eso es para obtener el permiso para presentar el examen. Enfermeras en USA no hace ningún examen, enfermeras en USA no avala, no, o sea, no hace validación de documentos, son los entes reguladores dentro de los Estados Unidos que hacen
esa validación. Enfermeras en USA es un intermediario, tú no necesitas un intermediario. Si tú puedes, toda la información, si tú quieres hacerlo por tus propios medios, toda la información está en internet. Sin embargo, si tú deseas apoyarte en alguien o estar a la fija y a la segura, ir como a lo seguro para homologar tu título, tú puedes contactar a Enfermeras en USA, pues es un proceso que es 100% confiable y es 100% acompañado por nosotras, ¿sí? Que contamos ya con la experiencia y con los años que llevamos en este proceso, pues haciendo que esto sea exitoso. Eh, una vez nosotros recibimos esa autorización para presentar el examen, hay unas cosas que son tricky para poder recibir esa autorización que si tú no tienes la experticia de cómo hacerlo, no lo vas a poder hacer. Entonces, para eso nosotros te acompañamos en el proceso para que obviamente sea exitoso. Y una vez nosotros recibimos esa autorización para presentar el examen, una vez tú te sientas listo, tú vas y presentas el examen. Las preguntas son comunes. ¿El examen es en inglés o en español? El examen es completamente en inglés, no en español. Para empezar el proceso de homologación no necesitas saber inglés, pero sí te recomendamos de que cuando tú empieces a hacer tu proceso de homologación, empieces a estudiar inglés, porque el examen es en inglés y tú de una u otra manera para trabajar acá en algún momento vas a necesitar el inglés. Puede que tú veas pacientes en español, pero pues para comunicarte con los dueños o quizás con la compañía vas a necesitar el inglés. Entonces, no es necesario saberlo de raíz para empezar, pero sí es importante de que tú sepas el idioma, al menos leer e interpretar para hacer el examen, ¿sí? Eso es simplemente para el proceso de la homologación. Entonces, nosotros la acompañamos en ese proceso. Ahora, para la preparación del NCLEX, dicen, ¿cómo hacemos? Es difícil, el examen es difícil, pero si tú te preparas y vas al punto, no va a ser difícil, lo vas a poder lograr. Entonces, nosotros les hacemos acompañamientos también. Nosotros tenemos unos encuentros cada 2 semanas, pero valga aclaro, esos encuentros no son suficientes para que usted aprenda el examen como tal. Si usted tiene un nivel más o menos básico o intermedio que puede leer e interpretar, nosotros le vamos a hacer una evaluación, una preevaluación para saber cuáles son sus debilidades y sus fortalezas. Y teniendo en cuenta eso, vamos a establecer un plan de estudio para usted. Si no sabe inglés, nosotros le vamos a enviar un plan de estudio igualmente para que usted sepa cuáles son las bases y empiece a estudiar o sea, más básico hasta lo más complejo, para que usted se inicie a familiarizar con el examen. A la vez, a la parte que va estudiando el inglés, se vaya familiarizando con el examen. E igualmente los encuentros le sirven a usted para que se vaya familiarizando con el examen, con el análisis de las preguntas y adicional a eso con la terminología que se maneja en el examen. Entonces nosotros les recomendamos mucho que disfruten y que hagan lo posible por pertenecer a estos encuentros porque son muy, muy, muy importantes para el crecimiento en los dos ámbitos, tanto para la preparación del examen como en el idioma inglés como tal. Una vez ustedes se sientan listos para presentar el examen, nosotros vamos a programar ese examen. Una vez se hace la registración para ese examen, esa registración para el examen tiene un costo de $200. Eso no es para enfermeras en USA, eso es directamente para el BOAR al cual usted aplicó. En su momento usted nos dejará saber para qué BOAR usted está interesado en aplicar y nosotros le dejaremos saber cuáles son las regulaciones de ese BOAR o digamos de esa junta de enfermería que usted desea aplicar y si usted cumple con esas regulaciones el proceso se puede meter para allá. Si no cumple con esas regulaciones nosotros le vamos a dar como una orientación por dónde es más fácil meter el proceso y qué es lo que más le conviene a usted como aplicante. Para eso es como tal la asesoría personalizada y por eso nosotros les aconsejamos recibir la asesoría porque ahí se da como toda la información específica de qué es lo que usted necesita saber como aplicante. Eh, entonces, cuando ustedes ya se sienten listos, vamos al tema del examen, cuando usted ya se siente listo para hacer el examen, entonces nosotros le decimos, bueno, programamos este examen, usted va, nos dice la fecha, la hora, o sea, tratamos de mirar lo que nos muestra el calendario, porque eso es algo que ya está preestablecido acá por la Junta, por Person View, que es el evaluador. Entonces, nosotros les decimos, mira, por ejemplo, Alexandra, esta es la fecha que está aquí en el calendario, dinos cuándo tú puedes. Entonces, pregunta, las personas dicen, pero es que yo no tengo visa, ¿cómo hago para ir? Para hacer este proceso de homologación no es ni de migración, es necesario tener visa. ¿Por qué?
Porque tú, por ejemplo, el examen lo puedes presentar en México, en Argentina o Brasil. Entonces no necesitas visa, lo que vas a necesitar es, sí, tu pasaporte desde tu país para viajar a alguno de estos países y hacer tu examen. Nosotros te ayudamos con la programación del examen. Y adicional a eso, tú no necesitas visa para un proceso migratorio porque realmente cuando nosotros les acompañamos a usted en el proceso migratorio, ustedes cumplen con todos los requisitos que el patrocinador exige, entonces ustedes van a entrar acá con un contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, una vez ustedes presentan el examen y todo sale bien, perfecto, digamos que todo es plano y no hay sube y baja, entonces ustedes pasan su examen, entonces ya ustedes tienen su licencia. Entonces, sí, si ustedes están interesados en un proceso migratorio como tal, con esa licencia, nosotros los presentamos ante un patrocinador y ese patrocinador nos va a decir, ah, bueno, listo, estos son los requisitos, esto es lo que yo necesito que ustedes cumplan, que nosotros se lo dejaremos saber en su momento. Y con estos requisitos podemos establecer un contrato de trabajo. No es una sola oferta que te van a hacer, no, son muchas ofertas y tú decides. Ah, que si necesitas tener experiencia asistencial, eso depende. Algunos patrocinadores piden experiencia asistencial, otros no, depende del área a donde tú vengas. ¿Sí? Entonces, si tú definitivamente quieres entrar acá al área asistencial, yo que te sugiero, quédate trabajando en tu país en el área asistencial y después de eso, cuando iniciemos tu proceso, es posible que acá lo que te vayan a hacer es un corto entrenamiento en el hospital o el patrocinador que sea que te vaya a dar el contrato, te va a hacer un corto entrenamiento y tú vas a poder entrar al área asistencial. Si no, puedes empezar por lo básico, como empecé yo. Yo empecé por la parte de home, que no me pidieron experiencia asistencial. Yo llevaba 3 años sin ejercer enfermería cuando empecé en la parte de home care y hasta ahora no me puedo quejar y llevaba 7 años trabajando en el área asistencial. Entonces, eso depende también de las expectativas que uno tenga y no casarse simplemente, ah, no es que tiene que ser esto, porque realmente cuando uno viene acá y descubre que las oportunidades son infinitas, entonces uno dice, ah, no, entonces uno se va retractando. Entonces, para nada te cases y esto es un acompañamiento integral. Entonces, una vez tú tengas tu licencia y tengas todo eso, entonces ahí nosotros vamos a hacer un proceso migratorio, pero es un acompañamiento completamente integral, completamente seguro y con calidad, que es lo que nos garantiza y en tiempo real. ¿Cuáles son los costos? Los costos se informan de manera individual y los costos también dependen del estado al que tú vayas a hacer la aplicación. ¿Sí? Porque como te dije al principio, cada estado tiene unas regulaciones y esas regulaciones son completamente diferentes. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las documentaciones los documentos que tú necesitas? Sencillo, eso se informa una vez tú empieces el proceso con nosotros. Porque realmente esta información que nosotros damos es tiempo, ¿sí? Entonces, la gente muchas veces no valora el tiempo, otras personas sí lo valoran, ¿sí? Y nosotros lo agradecemos infinito. Pero nosotros, ¿qué haríamos? Siempre nos solicitan 15, 20 asesorías diarias. Entonces, la persona que da este tipo de asesorías necesita tener tiempo para hacerla, ¿sí? Y una asesoría se demora más o menos 30, 40 minutos dependiendo de la cantidad de preguntas que el aplicante tenga. ¿Sí? Entonces también nos pregunta, ah, ¿esto aplica para cualquier país? Aplica para cualquier país. De cualquier país nosotros les ayudamos en el soporte. Por ejemplo, si tú quieres estar en los encuentros de inglés, bienvenido. Ahora, personas nos preguntan también cómo hacemos con la preparación del inglés. La preparación del inglés es algo muy personal. Yo digo que si tú vas a una institución educativa o contratas a un profesor, él te va a dar el 10, el 20%. El otro 80% lo tienes que poner tú como aplicante, como lo hice yo. Yo nunca he ido a una institución educativa y yo me defiendo y hablo, o sea, lo machaco, pero a las mil maravillas y me siento ya un poquito más conforme con lo que hablo, con lo que digo y con lo que entiendo, pero todavía me falta y es algo que nosotros nunca terminamos de aprender porque definitivamente no es nuestra primera lengua, no es nuestra lengua materna. Una muchacha el otro me decía, ay no, pero es que yo estoy estudiando para el inglés y no dejo utilizar el traductor. Oye, si yo utilizo el traductor todavía y yo pienso que nunca nos vamos a sentir seguras de que lo que estamos escribiendo es completamente real o lo que estamos leyendo tiene el contexto que nosotros
queremos, ¿sí? Entonces es algo que nosotros siempre vamos a tener como herramienta ahí, como la carta debajo de la manga, porque lo necesitamos en algún momento. Yo incluso para escribir, yo trato como de organizar la idea porque uno no puede traducir literal. Porque si tú traduces literal vas a terminar diciendo, ay, qué burrada lo que estoy diciendo. Y esto no tiene sentido. Pero sí, yo siempre les recomiendo a las personas que para el inglés vayan a YouTube. Hay muchos tutoriales gratis, o sea, pronunciación, cartas, libros, de todo, profesores, o sea, uno no sé, y muchas páginas que son gratis que tú puedes empezar por lo básico. Cuando yo empecé a estudiar para el inglés, empecé a leer libros de escuela. Y eso me sirvió demasiado. Y de ahí aprendí más o menos a leer, a interpretar, como agarrarle el hilo al texto. Y luego ahora sí pasé a lo que era inglés. Y me fui a presentar el inglés simplemente sabiendo leer e interpretar. No sabía escribirlo, no lo entendía muy bien y tampoco lo hablaba. Entonces, para hacer el inglés, todas las personas, todas no, la mayoría preguntan, ¿qué nivel de inglés necesito? No hay un inglés específico. Si tú estás avanzado, maravilloso. Si estás en intermedio, quiere decir que sabes leer e interpretar, pero hay personas que estamos más o menos básico, intermedio, y nosotros sabemos leer e interpretar y con eso va a ser suficiente para que tú pases el examen. Y acá oportunidades hay tanto en inglés como en español. Y por saber los dos idiomas, como habemos tantos hispanos acá, te pagan mucho mejor. Entonces, nada, esto es una invitación a que te animes a hacer el proceso. Es un proceso seguro, es un proceso confiable. Si tienes alguna duda o alguna pregunta que te surja después de esta carreta, nada, no dudes en escribirnos. Déjanos saber para qué estado en específico vas. Así te haremos los precios, te haremos saber cuáles son las regulaciones de ese estado. Y si no definitivamente no cumples con las regulaciones para ese estado, nosotros te haremos saber cuál es el estado más fácil y por dónde te podemos orientar para que el proceso de homologación se dé. En Instagram nosotros tenemos muchísima información relacionada con este proceso. Están todos los requisitos, todo lo que tú necesitas hacer. Tú puedes buscar en Google, tú puedes meterte a la CGFNS, que es uno de los entes validadores y reguladores dentro de los Estados Unidos. CGFNS es CGNFS en español y tú puedes mirar allí cuáles son las regulaciones. Si necesitas ayuda de personas ya con experiencia, búscanos. Si para pagar, para empezar, no tienes todo el dinero, necesitas planes de pago, también pues, tenemos las opciones. Y en nuestra página web también está toda la información, enfermerasenusa1.com. Y cualquier duda que tengas, con gusto te la resolveremos. Escríbenos a través de Instagram y estaremos abiertas a ayudarte.